En este video te voy a enseñar cómo hacer esta animación de texto con cursor parpadeante de forma automática y en cuestión de segundos. Además, vas a aprender un par de cosas sobre animación de texto con expresiones, esto y mucho más, así que quédate que esto va a estar genial. Bueno, una vez tengamos definido el texto que queremos animar, lo que vamos a hacer es seleccionar la capa y presionar la tecla U 2 veces. Esto nos va a revelar todas las propiedades modificadas que tenga esta capa. En cualquier capa de texto, la propiedad texto de origen siempre va a ser una propiedad modificada. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la descripción de este video y copiar la expresión que te dejo allí. Si ya haces parte de mi servidor de Discord, lo vas a encontrar en la parte de recursos, repositorio de expresiones como animación de texto con cursor. Activamos las expresiones en la propiedad texto de origen y pegamos el contenido de nuestro portapapeles. Esto de forma automática nos habrá creado la animación de texto con cursor parpadeante que te prometí hacer en segundos. Ahora te voy a enseñar cómo puedes modificar la velocidad y otros parámetros de esta animación. Sé que a primera vista puede ser una expresión un poco intimidante, pero realmente lo único que necesitas entender son estas 5 primeras líneas. En la primera de ellas tenemos la velocidad, que está determinada por caracteres por segundo. Esto quiere decir que en esta animación se están revelando 10 caracteres cada segundo. Si yo cambio este valor a 20, tendría una animación el doble de rápido. El segundo valor que podemos tocar es la cantidad de parpadeos que hace el cursor por segundos. En este caso, antes de iniciar, el cursor está parpadeando 3 veces. Pero yo puedo hacerlo parpadear más rápido, o si por alguna razón no quiero que parpadee, le puedo colocar 0. La variable retardo indica la cantidad de tiempo que va a parpadear el cursor antes de revelar el texto. Por defecto es 1, lo que implica que a partir de 1 segundo de haber iniciado la capa, es que se va a empezar a revelar el texto. En muchas ocasiones vamos a querer controlar la duración total de esta animación. En este caso, la idea es que en el segundo 4, cuando entra el puntero, la totalidad del texto esté revelada. Esto es un poco complejo de calcular solamente con el parámetro velocidad, y para estas situaciones he agregado el parámetro duración. Si su valor es 0, la duración total se calcula de forma automática dependiendo de la velocidad y la extensión del texto. Pero si cambio su valor, por ejemplo, a 4, la animación va a durar exactamente 4 segundos a partir del inicio de la capa. Estos 4 segundos traen incluido el tiempo de retardo, es decir que tenemos 1 segundo de cursor y 3 segundos de animación de texto. Finalmente, también vamos a poder modificar el símbolo del cursor. Solo recuerda dejar el nuevo cursor dentro de las comillas. Lamentablemente, si estás utilizando una capa con diferentes estilos de texto, esta expresión no va a ser la más eficiente, ya que como puedes ver, elimina completamente los diferentes estilos de texto. Sin embargo, algo que sí podrás hacer y que seguramente has visto en la mayoría de mis videos es acompañar esta animación con diferentes colores de texto. Para esto, lo que generalmente hago es agregar animadores de texto con diferentes colores de relleno e ir añadiendo selectores de rango. La verdad es que para un texto como este que estás viendo en pantalla resulta un poco engorroso, pero para selecciones más sencillas o textos cortos te va a funcionar de forma efectiva. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya sido de mucha ayuda. Si fue así, regálame un like, comparte y suscríbete para poder seguir creando contenido como este. No siendo más, nos vemos en la próxima.